y Álvaro Rosero. ¡Vete a tu recámara, pero ya! El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Aquí estamos, muy buenos días. Te saludo atentamente desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador. Atentos saludos a Riobamba en 89.7, Quito y alrededores 92.5 y en el mundo entero www.exafm.net/video. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Solo en el afán de que a nadie más se le atribuya lo que se dice en este programa al iniciar, es exclusiva responsabilidad de su servidor. Evidentemente estamos viendo cómo los grupos interesados, las personas interesadas en que no vivamos precisamente en un ambiente de paz, de optimismo, de progreso, comienzan a articular todos los esfuerzos posibles para activar focos en donde puede haber algún tipo de desmán que ellos cruzan los dedos pudiera convertirse en algo más. Y digo, por supuesto que no es que hayamos estado viviendo en un ambiente de paz, de progreso precisamente, pero cuando las cosas que tienen que suceder comienzan a suceder, cualquier pretexto va a ser válido para quienes tienen una agenda muy clara. La agenda oportunista de encontrar, de olfatear en donde se puede sacar algún provecho. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para intentar poner el pie a la gestión que no les conviene. ¿Y por qué no les conviene? Pues en principio porque estamos en un momento en el que se ha declarado un conflicto, se les ha declarado la guerra a negocios irregulares de los que viven esas personas, de los que son aliados de esas personas y esos grupos políticos, por ejemplo. Entonces, no nos debería, como un ejemplo nada más, resultar extraño que sea precisamente en las fronteras en donde haya existido en principio una reacción inmediata de bloqueo de carreteras y demás. ¿Y por qué las fronteras? Porque probablemente ahí están asentados, y digo probablemente por no decir con absoluta certeza, están asentados los beneficiarios del negocio, por ejemplo, el contrabando de los combustibles, entre ellos el diésel. Cuando sube de precio deja de ser un negocio tan lucrativo para el contrabando. Pese a que, más allá de la medida adoptada, el diésel en Ecuador sigue siendo de los más baratos en la región. De los más baratos en la región, ya el nuevo precio. Sin embargo, esa diferencia que existía con subsidio le era tremendamente rentable a quien, como hemos visto ahora, manejaba enormes cantidades, a quienes manejaban enormes cantidades del combustible y lo botaban hacia afuera. No es casualidad tampoco que ciertos políticos tengan una reacción, en algún sentido tal vez algo tardía, y ahí es donde habría que ver, por ejemplo, el caso del alcalde de Quito. Ayer por la noche más bien, aparece con un mensaje público en relación al precio del transporte público y señalando algunas cosas relativas a las decisiones adoptadas por el gobierno que llaman mucho la atención, pero que pone sobre la mesa el debate del valor del transporte público, la tarifa del transporte público. Bien hace el concejal Michael Aulestia en decir que más bien es una autoridad con muchos pendientes como para venir a querer dar en este momento clases de manejo político o de gestión. El alcalde de Quito ha salido al frente después de un silencio dramático del fin de semana, cuando Quito estaba alertada, amenazada de que podríamos haber amanecido el lunes sin transporte público. Frente a esa amenaza, que por cierto constituye un delito, la suspensión de un servicio público, ni una sílaba. Ingresé varias veces a revisar su perfil y no había nada. Ayer por la noche, en cambio, sale
sale con esto. No es casualidad. No es casualidad en lo absoluto que sea un foco que se haya encendido esta mañana en el sector de Calderón. No es casualidad. Y seguramente no será casualidad ciertas cosas que van a ir sucediendo en estos días, en esta semana que estará muy probablemente pesada. Muy probablemente hay que estar alertas a cualquier cosa sin menospreciar absolutamente nada, entender en principio claramente de dónde vienen. Y en esta semana habrá que analizar en detalle qué es lo que persiguen, porque ahí es donde nacen las principales diferencias entre estas personas y el resto del país. Michael Aulesti, el concejal, está conmigo a esta hora. Michael, buenos días. Esta publicación que ha hecho el alcalde de Quito llama mucho la atención en realidad por el alcance de sus expresiones. Mereció una respuesta inmediata tuya. Quisieras comentarnos, por favor, qué es lo que le dijiste, qué lees en el mensaje del alcalde y por qué tu respuesta. Apreciado Álvaro, amigos de La Papaya, un saludo cordial a ustedes, a los quiteños. Miren, esto es la dinámica que ha tenido que vivir Quito en esta administración, cuando lo que nosotros esperamos al menos es que se pueda garantizar servicios, se pueda garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus actividades en paz y tranquilos, no sacar el cuerpo a través de un tuit. Y en medio de esta crítica que hace el alcalde de Quito al gobierno por la decisión valiente que ha tomado en torno a los subsidios, que de otra forma también, Álvaro, amigas, amigos, lo que hace es atacar a estas economías criminales en el país. Lo que esperaríamos es que el alcalde de la ciudad, el alcalde de la capital, se ponga a las órdenes del gobierno nacional y podamos coordinar al menos en materia de seguridad lo que está sucediendo ahora mismo en algunos puntos de la ciudad, que es lo que le he recordado, que él no puede dar lecciones de la política social en materia de movilidad cuando este municipio de Quito tiene varios pendientes, entre otras cosas, la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias en superficie, que no ha podido implementar hasta el día de hoy un sistema integrado de recaudo. Esto es tan importante que la ciudadanía lo conozca. Cuando el ciudadano que utiliza el servicio público de transporte tiene que pagar un pasaje en cada tramo que utiliza el transporte público, y este sistema integrado de recaudo permitiría que con un solo pasaje se puedan movilizar en la ciudad, esas son las deudas pendientes del alcalde, y lejos de tener una posición, como Estado, como el alcalde representante de esta ciudad, lo que ha hecho es sacar el cuerpo. Yo he tenido que recordarle todos los incumplimientos que él tiene en materia de movilidad, solamente en materia de movilidad en la ciudad de Quito. Porque es el tema, básicamente, que nos trae, porque habría muchas otras cosas que decir, pero detengámonos entonces primero en el fondo del tema para que la gente nos pueda comprender. Lo que ha hecho el gobierno es anunciar una medida de compensación, básicamente para evitar que exista una justificación para un incremento de tarifa del transporte público. Esta compensación entregada directamente a los transportistas. Sin ser una facultad del gobierno, es decir, bien podía haber el gobierno tomado la decisión que corresponde en función de sus políticas públicas, económicas y demás, y el resto es un tema que se tiene que resolver en función de las competencias de cada quien. La competencia de fijar una tarifa para el transporte público está en ustedes, en el Consejo Metropolitano de Quito. Esto hay que comprenderlo bien, porque efectivamente lo que uno huele aquí en la expresión del alcalde es aquí hay que sacar el cuerpo, pero el tema de la tarifa es apenas un componente, como bien has hecho, concejal, en recordarle al alcalde, hay un montón de cosas alrededor y lo fundamental probablemente no se está mencionando, que es la calidad del servicio, que es el resolver un problema y crear un sistema de transporte que gire alrededor del metro por constituir la obra que constituye, por haber significado la inversión que significó, y sobre eso en más de 2 años no se ha hecho absolutamente nada. Pero para que la gente comprenda bien, ¿por qué el alcalde sale al paso? ¿Qué está evitando? ¿Qué hueles tú? ¿Curándose en salud de qué o propiciando qué? Porque también genera sospechas esto. Mira, Álvaro, esta ciudad en esta administración ha estado a merced de los gremios del transporte. Esto también hay que decirlo. Por eso es que no se ha podido avanzar en la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. Cuando él coloca
el tema del pasaje, por ejemplo, Álvaro, que si bien es una decisión de los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso de Quito, del Consejo Metropolitano, ¿cómo podemos nosotros hablar de un incremento del pasaje cuando la calidad del servicio es completamente paupérrimo? ¿Cómo podemos nosotros hablar de incrementar el pasaje pensando en la sostenibilidad financiera, por ejemplo, del Metro de Quito, cuando no hemos hecho los deberes como municipio, como alcaldía, no han hecho los deberes en poder de alguna forma alimentar al Metro de Quito de manera transversal con el transporte en superficie? ¿Qué es lo que leo, Álvaro? No es casualidad que en este momento este grupo, esta organización política, esté en contra de quitar el subsidio al diésel, porque no es la primera vez que cierren filas con estos grupos criminales, contrabandistas, que han lucrado de esto y han afectado a la ciudadanía que realmente necesita de este tipo de incentivos, ayudas. Y el día de hoy vemos cómo han cerrado filas completamente con estos grupos, desconociendo de lo que pasa en el país. Y lo menos que nosotros podíamos esperar del alcalde de Quito es que tenga algún tipo de coordinación y que defienda los intereses de la ciudad y no esta ideología caduca que representa su organización política. Sabemos que tiene sesión de consejo, concejal, pero básicamente tomémosle un poco la palabra al alcalde en el sentido de, ok, hablemos entonces del transporte público. Y digo, más allá de lo que ustedes pueden hacer dentro del consejo, que no tengo la menor duda, algunos concejales lo han venido haciendo, tomémosle la palabra para insistir aún más en que nos dé respuestas más allá de ofrecimientos como ciudad, de cuándo se van a tomar los correctivos y las medidas que han sido suficientemente diagnosticadas, no por esta administración, por muchas otras atrás. Se sabe perfectamente que hay que ir detrás de la caja común, se sabe perfectamente que hay que pensar en un modelo de transporte que se fundamente en dotarle al metro de la cantidad de pasajeros que requiere para que tenga futuro el servicio fundamental de transporte que tiene la ciudad de Quito. Y lejos de eso estamos en las novelerías de iniciar ya los estudios para la extensión del metro, si esta o lo que ya está operativo ni siquiera garantiza que pueda seguir en el tiempo, justamente porque no logramos cubrir los costos de operación del metro. Es decir, una política demagógica con la que seguramente además se intenta hacer frente al proceso de revocatoria que sigue ahí, pero sobre todo a que el tiempo avanza y que la gente comienza a tener ya un criterio claro y a evaluar en términos más amplios el resultado de una gestión del alcalde de Quito, concejal. Apreciado Álvaro, he colocado los temas que deberíamos pasar revista en torno a la movilidad. No olvidemos que hay otros pendientes. Por ejemplo, que nos ha acabado de transparentar la adquisición de los 60 trolebuses a la empresa de pasajeros. Hablando en electromovilidad, está ya por salir el informe de la Contraloría General del Estado, que muy probablemente irá a Fiscalía determinando responsabilidades. Los temas están colocados, Álvaro, yo a las órdenes cuando podamos conversar. Es Michael va a sesión de consejo, la misma el concejal. Un abrazo fuerte, 923. Estos actores políticos que más allá de ser autoridades más actúan en función de intereses políticos, con cálculo quiero decir, no precisamente electoral ahora, pero evidentemente intentando armar estrategias que pudieran servirles mañana. Sucede lo mismo en Cuenca, una manifestación que debía tener un concepto ciudadano. Este es un convencimiento de la ciudad de Cuenca, sobre todo, de que ciertos proyectos mineros no tienen que avanzar porque se pone en riesgo el agua. Y es un convencimiento de ciudad. Yo he podido ver y apreciar a personas alejadas de posiciones políticas que respaldan esta manifestación. Me temo en buena medida que también muchos pudieron haber sido víctimas de desinformación a partir de versiones interesadas, pero digamos que se trata de un convencimiento de ciudad. Detrás de esta convocatoria, o quienes van a intentar sacar provecho de esta convocatoria, en principio las autoridades locales de Azuay y de Cuenca, prefecto y alcalde, claramente identificados con una línea política electoral. Se suman organizaciones que, por supuesto, quieren además contaminar esa marcha por el agua
en defensa del subsidio del combustible que más contamina el medio ambiente. Entonces, desvirtuar una marcha así, evidentemente tampoco es casualidad. ¿Y quién lo permite? Las autoridades. No es casualidad que a partir del anuncio del pasado viernes tengas activistas en medios de comunicación, en redes sociales, como autoridades seccionales, al frente de organizaciones sociales, de gremios, de sindicatos, intentando conducir esto hacia una situación de verdadero caos. El gran protagonista de otros años, Leonidas Issa, ya se permitió un mensaje público en el que concluye diciendo: fuera, Noboa fuera. Es decir, las cartas están echadas y están sobre la mesa. Lo que esta gente persigue es tumbarse un gobierno. Un gobierno que ha decidido con absoluta claridad hacer, en efecto, lo que otros intentaron y no pudieron, pero que, sabiendo que esa es la historia de este país, se anticipa en decir: no hay negociación sobre esta decisión. Conversación sobre todas las compensaciones puede haber, y con todos los grupos. Y en efecto han habido conversaciones en las últimas horas con grupos de transportistas y otros, en donde se ha llegado a acuerdos, y seguramente ya los iremos conociendo con el paso de los días. Identificar a los sectores que definitivamente en algo se ven perjudicados por esta medida, para generar estas compensaciones en un país en donde sí hay personas que necesitan de la asistencia del Estado para sobrevivir, es lo elemental. Pero permitir que estos grupos interesados, financiados por grupos delincuenciales, nos comiencen a hablar ahora de fuera Noboa fuera, eso es algo que este país, que si bien ha aprendido a vivir luchando, no se puede permitir. No es un lujo que nos podemos dar a estas alturas. No podemos admitir como normal que de pronto y de la nada comiencen a aparecer sectores de la ciudad de Quito, de nuestra hermosa capital, que ha sufrido bastante, a generar paralización, inconvenientes y problemas a quienes tienen la maravillosa oportunidad de trabajar, que son los menos. No podemos permitir que grupos que representan a minorías, verdaderas minorías, quieran imponernos su plan de gobierno. Tampoco está bien. Insisto en lo que decía yo ayer. Hay que dejar de lado la mezquindad y el temor de que te digan: ahora veo que estás apoyando al gobierno, cuando ayer lo criticabas. Pues habrás razones suficientes para que lo hayas criticado ayer y tendrás tus argumentos. Pero en esta decisión, más allá de cualquier crítica general, tienes la obligación de respaldar al gobierno, porque no podemos seguir atados a la decisión de unos cuantos que no están defendiendo el bien común. Lejos de eso. Están buscando generar privilegios, están detrás del chantaje o directamente beneficiando economías criminales. No podemos permitir que esto ocurra. Son las 9:28, este es el show de la papaya, aquí comenzamos.